yo lo que he estado pensando, y siempre cuando la edad de Dante, ¿no? Que es lo de 75 años, Dante dice en el mezzo del camín di nostra vita, ¿no? O sea, el medio. Uno empieza a ver sus facultades, ¿no? Y yo creo que en mi caso yo no soy cuentista, es decir, he estado pensando mucho en eso y por ejemplo, no suelo escribir cuentos. Yo La Casa Espiritual lo pienso como un libro de ficción, ¿no? Y eso es lo que he estado, incluso a raíz de las listas, me han hecho esas preguntas. Yo no me considero cuentista, yo creo que el cuento es un género que exige una devoción, es decir, una práctica, un estudio, y estos años más bien he estado entrenándome en la escritura de novelas, ¿no? Porque sentía que ese era el género en el que me sentía mucho más, sentía que podía tejer lo que me interesaba. Y en el caso de La Casa Espiritual, lo concebí como un libro, no como un conjunto de cuentos, sino como un libro, y sus secciones estuvieron mucho más dispuestas antes que los textos mismos. Incluso quedaron fuera algunas secciones que por cuestión de tiempo y porque Paul siempre me decía, ¿no? Es decir, ese libro tiene que cerrar. Yo dije, ok, se queda fuera. Y yo dije en ese momento, algún momento, cuando tenga la inteligencia y tenga la destreza, podré cerrar esos capítulos o estas secciones que tengo. Entonces, yo creo que el cuento es un género muy específico, muy difícil, y cuando recibí la comunicación de Granta, yo ya estaba trabajando en hechos, ¿no? Ya bastantes años, desde el 2017. Mira, 2 años después de la publicación de La Casa Espiritual, que ¿entre qué Sí. años los escribiste? O sea, tú dices que hablabas de un libro orgánico, pero ¿en qué? Si se publicó en 2015, ¿desde cuándo lo estabas escribiendo? Yo tenía un blog mío, es decir, que yo tenía un blog de ficción, es decir, escribía como prosas que vinculaba con imágenes. Y yo creo que ahí surgió el libro, ¿no? Pero ese era un trabajo mío, ¿no? Es decir, para mí. No lo compartía con muchas pocas personas. El blog sigue todavía, lo archivo, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de concepción y ejecución del libro, o sea, la ejecución del libro tomó unos 2 años, pero la concepción mucho más largo, y es lo que me está pasando con la novela también. Es decir, yo no suelo escribir frente a la página en blanco. O sea, cada escritor de alguna forma tiene las formas en cómo se aproxima la escritura, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen ahí mismo, ¿no? Surge, y en mi caso no, yo tengo que tener muy planeado, muy diseñado, y luego escribir, ¿no? Y la ejecución entonces implica para mí el doble de proceso. Justo hablaba con Julie Solís, con la poeta, que ella misma me preguntaba también cuáles son tus procesos, y es ahí en que racionalicé, ¿no? El planeamiento, que puede ser no escribir, me toma mucho tiempo, y es por eso que también tengo necesidad de escribir, porque necesito ejecutar para que se libere, ¿no? Entonces, son como dos momentos: el momento de planear esta estructura, este libro, y luego ejecutarlo, ¿no? Y no puedo ejecutarlo si no tengo todo cerrado. Entonces, es por eso que creo que en mi caso toma, ¿no? Cierto tiempo.